Muy bien. Buenos días, ¿me oyen en casa? Javier. Sí, escucha. ¿Sí se escucha? Sí, está escuchando. Ok, vale. Bueno, yo soy Moisés Sotobajo, este es el curso de Análisis Matemático en RN. Hoy es jueves 12 de mayo de 2022 y tenemos una sesión de 1 hora que vamos a dedicar a teoría. Muy bien. Bueno. Entonces, ayer vimos el teorema de completitud de los espacios euclídeos Rn, ¿bien? Y lo que estábamos viendo es algunas consecuencias de esa propiedad de completitud de los espacios euclídeos, en analogía, en paralelismo con lo que pasaba con los números reales. Entonces, ¿qué tipo de resultados vimos en los números reales después de la completitud? Vimos el teorema de los intervalos encajados y ayer vimos el teorema de encaje de Kant, ¿no? Paralelo. Vimos en el caso de los números reales también el teorema del supremo o del ínfimo, ¿no? O lo que a veces se enuncia como la propiedad del supremo o del ínfimo de los números reales. Bueno, ¿qué pasa en Rn? Bueno, las nociones de supremo, ínfimo, máximo y mínimo están muy ligadas al orden lineal que tenemos en los números reales. Están todos puestos en fila, digamos, ordenaditos, no en fila, pero ordenaditos en la recta real. ¿Bien? Entonces tiene sentido hablar de máximo, mínimo, supremo e ínfimo, ¿no? En el caso de los espacios euclídeos Rn, pues tenemos más dimensiones, tenemos una geometría más rica, pero pues eso de máximo y mínimo pues no tiene mucho sentido, porque ¿en qué dirección máximo o mínimo? ¿No? Si tenemos varias direcciones para mirar. Entonces para n mayor o igual que 2, pues no tiene mucho sentido hablar de eso. ¿Bien? A lo mejor si uno se empeña en algún sentido, pero yo creo que es ya más traído por los pelos. Entonces pues no vamos a ver ningún resultado de ese tipo porque no hay caso, ¿no? ¿Qué más vimos en el caso de los números reales? El teorema de la convergencia monótona, ¿no? Si yo tengo una sucesión monótona y acotada por el lado que debe ser, entonces tiene que ser convergente, ¿bien? Bueno, eso también está ligado, digamos, al sentido de orden, de orden lineal en los reales, porque al decir creciente, bueno, pues yo tengo hacia la derecha y hacia la izquierda, y ya no hay más, ¿no? Entonces tengo creciente, decreciente, y está todo claro en qué sentido uno puede tomar eso, ¿no? En el caso de Rn, pues ¿qué quiere decir una sucesión de puntos creciente o decreciente o hacia qué dirección? Porque no solo tengo dos, que es manejable, tengo infinitas, ¿no? Entonces pues igual por ahí no vamos muy allá. Se podría hacer algo del tipo, no sé, pues elegir un octante de la primera coordenada positiva, la segunda negativa y la tercera positiva, ¿no? Entonces tengo ahí un octante y entonces si todos los puntos van, digamos, por decir algo, tengo un Rn, tengo un punto, yo digo, bueno, elijo este octante, ahora tengo otro punto y tengo este octante, y luego otro punto, y siempre van estando el resto de los puntos en ese mismo octante, pero con centro del anterior, se podría dar una especie de condición de monotonicidad, algo así, ¿no? De monotonía. Y entonces si está acotada en ese octante la sucesión, pues entonces seguramente podremos demostrar algún resultado de que tiene que converger, ¿no? Pero bueno, por decir alguna idea, se podría hacer y seguro que el teorema es cierto y lo podemos demostrar. Pero pues ese tipo de cosas yo no las he visto y no creo que sean así muy... pues igual, está traído por los pelos, ¿no? Pero bueno, les comento por tratar de ver la analogía, pero pues algo así creo que es como muy caprichoso el hacer. ¿Bien? Entonces también esa generalización pues la descartamos. El otro resultado que vimos en los números reales es el teorema de Bolzano-Weierstrass, que nos dice que toda sucesión de números reales acotada contiene una subsucesión convergente. ¿Vale? Ahí sí podemos hacer la generalización y está claro, de hecho con las mismas palabras que lo he dicho, ¿no? Entonces vamos a ver el teorema de Bolzano-Weierstrass, pero en Rn.
¿vale? Eso es lo que quiero hacer hoy, y ya según me dé el tiempo vamos a ver más cosas o no, pero al menos me gustaría terminar hacer este teorema, ¿no? Y su demostración. Me imagino que conocen el teorema de Bolzano-Weierstrass en Rn. Toda sucesión acotada contiene una subsucesión convergente, ¿no? Son resultados muy potentes porque te dan tesis que son muy útiles. El tener una subsucesión convergente de una sucesión que estás trabajando es muy útil porque pues te da convergencia, sí, de una subsucesión, pero bueno, pues uno tiene lo que puede obtener en cada caso según las hipótesis que tenga, ¿no? Si luego aparte de eso tú puedes trabajar con la sucesión y ver que, por ejemplo, es de Cauchy, pues si tienes una sucesión de Cauchy con una subsucesión convergente, entonces toda la sucesión es convergente. Entonces se hilan normalmente esos dos resultados dependiendo del contexto que tenga, pero muchas veces eso es lo que se hace para obtener la convergencia de una sucesión, ¿vale? Porque lo difícil es obtener la existencia del límite, ¿vale? ¿Problema con ese tipo de resultados? Pues que te dice que hay una subsucesión convergente. ¿Cuál? ¿Para cuáles índices? ¿Quién sabe? El resultado no te dice. Lo que te dice es que hay una subsucesión convergente, ¿eh? Pero bueno, muchas veces es útil, porque si lo sabes ligar con el resto de los términos de la sucesión, aun no sabiendo cuáles sean los de la subsucesión, pues por ejemplo, si es de Cauchy, como les digo, pues entonces ya lo tienes la convergencia, ¿vale? Y otra bondad de este tipo de resultados de Bolzano-Weierstrass, pues que las hipótesis son muy fáciles de comprobar, porque comprobar que una sucesión es acotada es algo bastante sencillo comparado con otras cosas. Entonces, englobando todo eso, nos da, digamos, la utilidad de este tipo de resultados. Bueno, vamos a verlo en RL, ¿vale? Entonces yo tengo una sucesión X de neuplas. Los elementos de la sucesión se llaman XK y los componentes de esos elementos los llamamos XKI, ¿no? Como siempre. Si esta sucesión está acotada, ¿no? ¿Y qué quiere decir que esté acotada? Pues podemos poner aquí lo que entendemos por eso, ¿no? Ya que no lo hemos definido, pero bueno, están ustedes familiarizados con esto. En cualquier caso lo pongo para que no haya duda. Pues en términos de la norma, pues es que las normas estén uniformemente acotadas, ¿no? Sean todas más pequeñas que una cierta cantidad, ¿eh? Es decir, esto geométricamente quiere decir que están todos los elementos de la sucesión metidos en un cubo, en un cubo menos mm elevado a n, ¿vale? En un cubo. Y bueno, decir que estén metidos en un cubo, da igual que esté centrado en el origen, que no, que sea un cubo, que sea una bola, da igual, lo importante es que no se van a infinito, ¿no? Entonces, también se puede decir porque la sucesión está acotada si... perdón, no, en un cubo no, en una bola, de hecho, perdón. Están todos metidos en una bola de radio m, estaba diciendo mal, ahora sí. Bola de centro cero y radio m. Aquí una bola cerrada. Lo que les estaba diciendo, que da igual que sea una bola, que sea un cubo, que sea lo que sea, algo que esté acotado, ¿no? Que no vaya infinito. Pues eso es lo que estamos diciendo. Las nociones son equivalentes. Bueno, si la sucesión está acotada, esa es la única hipótesis, entonces tiene una subsucesión convergente.
Vamos a aclarar qué entendemos por eso para que nadie se llame a engaño. Entonces, como buen resultado, de alguna manera equivalente a la completitud, pues es un resultado de existencia. Entonces, existe una n-upla x0, una Rn, y existe. Y una sucesión de índices estrictamente creciente. ¿Bien? Si se acuerdan del resultado que vimos en R, pues esto lo estamos diciendo simplemente para que no valga hacer trucos como repetir un índice y cosas así tontas que nos dan resultados obvios. Tal que el límite de los x k sub j, cuando j tiende a infinito, es x0. ¿Sí? Obviamente en Rn. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con un ejercicio sencillito que les queda a ustedes. Un hecho que vamos a utilizar ahora en la prueba. Si x, con la misma notación que antes, entonces x es toda la sucesión. Si x está acotada, ver, es decir, demostrar que la sucesión xki, donde se mueve k en los naturales, es decir, yo fijo un i, está acotada en R. Esto es para todo i. De hecho, si tenemos una cota como la de arriba, ¿no? La norma de xk es menor o igual que m para todo k, entonces tenemos la misma cota para estos escalares. ¿Ok? Los escalares también están acotados y además con la misma cota. ¿Se les ocurre de dónde puede salir esto? ¿Perdón? No. No quede así. ¿Tenemos algún resultado que relacione el tamaño de vectores con el tamaño de sus componentes? ¿Perdón? Ajá. Sí, un lema numérico que nos decía esto, ¿no? Lo escribo rápido. ¿Vale? Utilizando... tienen que pensar en esos términos. ¿Qué estoy relacionando aquí? La norma de estos vectores con el tamaño de la
estos vectores, la norma con el tamaño de las componentes, el valor absoluto. ¿Qué resultado tenemos sobre eso? Esto de aquí. ¿Vale? Así se hacen las cosas. Es como, no sé, como cuando está trabajando un plomero, un carpintero. ¿Qué problema tengo? ¿Qué herramienta puedo usar para resolver eso? ¿Vale? Ok, efectivamente con ese lema, ¿vale? Que recordamos, ayer ya no lo escribo para no se me vaya el tiempo, ayer ya lo recordábamos. Beatriz, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer, esto lo vamos a utilizar, es un ejercicio, pero lo vamos a utilizar como lema, ¿no? Directamente. Es algo sencillo. Ya, con el lema aquel que escribimos ayer, pues está claro cómo sale eso. Una línea la demostración. Bueno, vamos a ver. Hay que encontrar un x sub 0 en EUPLA y una subsucesión que converja a S. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Procedemos recursivamente. Primero, ahora veremos qué vamos a hacer. Supongamos que para J con 1 menor o igual que J menor o igual que N, hemos visto que obviamente hay que construir la subsucesión y después vamos a construir el XC. Entonces vamos a construir esta subsucesión de manera recursiva, ¿vale? Entonces para un J de 1 hasta N hemos visto que existen X0i pertenecientes a R y una sucesión K sub nu en los naturales. Esto es una sucesión de números naturales estrictamente creciente tal que límite de x K sub nu, y cuando mu tiende a infinito es x0i. ¿Vale? Ahora les explico porque no es exactamente lo que estaba diciendo. Es otra idea. 1 menor o igual que i, menor que j. A ver, lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de Bolzano-Weierstrass en R para demostrar este en Rn. Entonces lo que vamos a hacer es componente a componente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, lo cuento y ahora lo escribo. Creo que va a ser mejor. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Yo tengo la sucesión de los xk, ¿bien? Entonces, si yo fijo la primera componente, por ejemplo, yo tengo una sucesión de números reales xk1. Como la sucesión está acotada, aquí, entonces esa sucesión también está acotada. Por el teorema de Bolzano-Weierstrass en R, yo tengo una subsucesión de manera que esos reales convergen, ¿vale? Entonces ya tengo una subsucesión de manera que las primeras componentes para esa subsucesión, para esos índices, convergen. Entonces todos los demás los tiro a la basura, me quedo solo con esa subsucesión. Y ahora yo digo, bueno, miro otra vez a los xk, pero a los xk sub j de la subsucesión que yo tengo, y me fijo en la segunda componente, ¿no? Los xk sub j, 2, y digo, bueno, eso es una sucesión de reales, ¿bien?
y como todos están acotados, pues esa subsucesión para los vectores correspondientes está acotada, con lo cual los xk sub j2 también están acotados. Vuelvo a aplicar el teorema de Bolzano-Weierstrass en R, ¿vale? Yo obtengo una subsucesión de la primera que ya había obtenido, sigo cribando y obtengo otra subsucesión de esa subsucesión, que obviamente es una subsucesión de la primera, porque simplemente me estoy quedando con alguno, de manera que las segundas componentes para esa subsucesión, las segundas componentes convergen, ¿vale? Pero es una subsucesión de la primera subsucesión que obtuve, y la primera que obtuve, las primeras componentes convergían. Entonces, si yo tengo una sucesión de números reales que converge, cualquier subsucesión también converge y converge al mismo límite. Es decir, que yo he obtenido una subsucesión de manera que las dos primeras sucesiones de componentes, para la componente 1 y para la componente 2, convergen. ¿Qué hago ahora? Pues seguir para 3. Y hago exactamente lo mismo. 4, 5, hasta que llego a n. Y ya está. ¿Sí se ve? Entonces estoy haciéndolo componente a componente, ¿bien? Es decir, de 1 hasta n. Esa es la recursión que yo estoy utilizando, y en cada paso utilizo el teorema de Bolzano-Weierstrass para obtener una subsucesión de la subsucesión que había obtenido previamente en el paso anterior, ¿vale? Eso es lo que estoy haciendo. Después lo estoy escribiendo así. Muy bien. Bueno, vamos a acabar de escribirlo. Entonces, aquí estoy en un paso J para J entre 1 y n, ¿vale? De hecho, ahora voy a construir el siguiente. Bueno, estoy en un paso J y lo que yo digo es que yo tengo unos x0i reales para i desde 1 hasta j menos 1, al paso anterior, ya los obtuve, y una subsucesión de los naturales, de manera que para esos índices, en el primer índice k, y para esos i's desde 1 hasta j menos 1, yo tengo estos límites. ¿Sí se ve? En el caso j igual a 1, digamos, pues lo que tengo que poner es, si quieren, vamos a escribirlo aquí para que quede claro. Si j es igual a 1, lo que tenemos es, pues, k sub mu igual a mu, es decir, toda la sucesión y los i's entre 1, o sea, mayores o iguales que 1 y menores que 1 es ninguno, es decir, esta condición es vacía, porque es la primera vez que lo hacemos, entonces no tenemos ninguno, pero el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿vale? ¿Sí se ve eso? ¿Sí se ve, Beatriz? Sí, estoy preguntando otra cosa. Ok, bueno, me parece bien. Sí, pero si quieres preguntarme puedes también, ¿vale? Ok. Vamos a construir el paso J, como decía. Entonces, como hemos visto, la sucesión X, K sub mu, J, donde digo sucesión porque el índice que se mueve es mu, y esta es la subsucesión que yo tengo aquí. Y el J es el paso que yo estoy haciendo ahora. Entonces, esto es una sucesión de números reales, está acotada en R. ¿Por qué? Pues porque todos están acotados en R, ya lo dijimos. Ahora aplicamos el teorema en una dimensión. Entonces lo que obtenemos es un límite para esa sucesión, que lo voy a llamar x sub 0j, y la subsucesión de esta de aquí, entonces voy a llamarla mu sub mu, donde mu están los naturales,
una sucesión de naturales estrictamente creciente, como me da el teorema de Bolzano-Weierstrass. Estrictamente creciente, tal que límite de x sub k sub mu j, cuando mu tiende a infinito, es igual a x0j en R. A ver si están de acuerdo con eso. Esta es la letra griega mu. O sea, el equivalente a la N. A la n, digamos. A la n sería. Es la abuelita de la n. ¿Vale? Y la mu, pues, debe ser la abuelita de la n, me imagino. ¿Y eso no? ¿Como V o cómo la...? Hay que practicar. Ok. La mu. New clase new, mu clase mu. Ya se conocen, ya pueden platicar. ¿Vale? ¿Recuerdan que al principio del curso les puse un alfabeto griego? Sí. No es casualidad. ¿Vale? Tienen que saberse el alfabeto griego bien. A lo mejor no recitarlo porque no creo que vayan a buscar en el diccionario de griego. ¿Vale? Sobre todo porque ahora no funciona así, yo creo. Pero sí tienen que saber sus nombres y saber escribirlas. Y eso requiere entrenamiento. ¿Vale? ¿Vale? Y su nombre es New. ¿Vale? Como noticias en inglés. La S. ¿Vale? Una cosa entre la I y la U que nosotros no sabemos decir bien en los hispanohablantes, pero pues tampoco es lo más difícil del mundo. Y la mu igual. ¿Vale? Bueno, a ver, ¿cómo va esto? Pues fíjense, yo tengo los xk, los k moviéndose en todos los naturales. Ahora lo que digo es que yo tengo una sucesión indexada en new de números de la forma k sub new. Y es una sucesión estrictamente creciente. Entonces lo que estoy haciendo es, de todos los naturales, solo tomar algunos, ¿vale? Y los estoy poniendo en orden. Entonces el primero que tomo es para new igual a 1, el segundo que tomo es para new igual a 2, y así sucesivamente. Pero eso no quiere decir que el k sub 1 sea 1. El k sub 1 será el que sea, y el k sub 2 será el que sea. Solo estoy tomando algunos, ¿vale? Y ahora digo, bueno, de esos que estoy tomando de la forma k sub new, son subconjuntos de los naturales, me quedo todavía con otro subconjunto más pequeño. ¿Y qué hago? Bueno, pues aquí para cada número natural new yo tengo 1, pues ahora digo, bueno, yo solo me quedo con algunos números new. Y eso como lo escribo, pues como new sub mu, una subsucesión, donde mu se mueven todos los naturales y para cada mu yo tengo un número natural nu sub mu. Y esos son los que estoy poniendo, donde pongo new sub mu. Investigando solo con algunos. ¿Vale? Podría escribirlo como k sub mu, pero esa notación, cuidado, es peligrosa. Podría escribir k sub mu y luego k sub mu, pero cuidado, porque porque cambio de letra no quiere decir que son cosas las mismas, porque entonces si yo pongo, entonces esto querría decir, bueno, entonces k sub 3 es igual a k sub 3, obviamente, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a lo mismo, porque aquí es el tercer elemento de esta sucesión, con mu igual a 3. Y aquí con mu igual a 3 es, de estos tiré algunos, me quedé con otros, y el tercero es el que quiero. Entonces no es la misma cosa. Por eso lo estoy escribiendo así. Porque si no, esa notación sería incorrecta, sería ambigua. A lo mejor uno podría decir, bueno, como nunca te vas a preocupar por cuál es. Pues es posible, pero formalmente estaría mal.
Entonces por eso lo estoy escribiendo de esta manera. Entonces lo que obtengo es, yo tengo todos los xk, me quedé con, partí, por hipótesis digamos de inducción, es una inducción finita, pues inducción, me quedo solo con unos k sub nu, ¿vale? Y de esos me quedo todavía con un subconjunto, entonces tengo unos nu sub mu. Entonces esta es la forma de escribirlo, ¿vale? En el primer índice, y el segundo es el índice j, que es el índice de componente, ¿vale? Porque estoy en el paso j. ¿Sí se ve? ¿Ok? Entonces lo que estoy diciendo es que estoy aplicando el teorema de Bolzano-Weierstrass a esta sucesión de números reales, donde el índice es mu. Y entonces pues obtengo un límite al que convergen todos. Para una subsucesión, eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí se ve? Bueno, ahora voy a decir que para los anteriores también va bien la cosa. Bueno, entonces ahora lo que digo es que en el paso J, para los pasos anteriores, es decir, para los índices de los pasos anteriores, es decir, para i desde 1 hasta j menos 1, yo tenía la existencia de unos x sub 0i, de manera que toda la sucesión anterior, xk sub nu i, convergían a él, cuando nu tiende a infinito, porque es la hipótesis que yo estaba poniendo, esta de aquí, ¿vale? Y entonces lo que digo es, bueno, los que tengo ahora son estos de aquí, x sub k sub mu, i. Estos son una subsucesión de estos de aquí. Entonces, ya lo sabemos, solo es un ejercicio sencillo. Si yo tengo una sucesión convergente de números reales, cualquier subsucesión suya también es una sucesión convergente y converge al mismo límite. Entonces eso es lo que estoy diciendo, ¿vale? Así que no estropeo lo anterior y gano un paso más. Eso es simplemente lo que estoy diciendo, ¿vale? Estoy cribando paso a paso. Entonces esto tenemos que hacerlo n veces, porque tengo n componentes. Entonces, llegando recursivamente hasta j igual a n, tenemos que existe un x sub 0, ¿bien?, que está formado por todos esos límites que yo he ido obteniendo en los n pasos. Pues aquí obtuve el x de j, aquí, ¿no? Los otros ya los tenía antes, entonces cuando tengo los n los pongo como en forma de vector, es una n upla de Rn, porque todos son números reales, y una subsucesión k sub j, bien, de naturales. Obviamente estoy abusando de la notación, porque vamos a ver, yo tengo los xk, ¿vale? En el primer paso, para j igual a 1, obtengo una sucesión xk sub nu, ¿vale? En el paso j igual a 2, yo tengo una subsucesión x sub k sub nu sub mu. En el paso 3 tendrá que poner x sub k sub nu sub lambda, ¿no? Obviamente no me voy a complicar la vida con eso. Lo que les he explicado es el paso recursivo. Entonces, en todos los pasos yo parto de una sucesión
que será una subsucesión o no, porque en el primer paso no, pero todos los demás sí. Y de esas tengo otra subsucesión. Y después vuelvo a renombrar todo para no complicarme la vida con una notación que no le voy a sacar provecho, no la voy a necesitar, ¿vale? Pero sí tiene que quedar claro que estoy sacando subsucesiones de subsucesiones, ¿vale? Y al final, cuando ya terminé, pues quién sabe con qué notación acabé, me da igual, borro todo y digo, los llamo K sub J, para no complicarme la vida, porque no lo necesito. ¿Sí se ve este punto? Vale. La notación es para facilitarnos la vida, no para complicárnosla. Siempre tengan eso en mente. Entonces, una sucesión estrictamente creciente tal que el límite de xk sub j, esta subsucesión, coma i, cuando j tiende a infinito, es igual a x sub 0i, para i desde 1 hasta n. Aquí no lo puse, pero hay que ponerlo. Para todos los i's al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, ya tengo una subsucesión de mi sucesión original que converge a un vector componente a componente. Pero yo lo que dije es, aquí en la conclusión del teorema, es que converge toda la sucesión en Rn a esa n upla, x0. ¿Qué tengo que hacer? ¿Perdón? ¿Ocupamos el ejercicio? No, este ya lo ocupamos. ¿Perdón? No te oí. No. Caracterización de la... ¿Perdón? La caracterización de la convergencia. El teorema de caracterización de la convergencia. Exacto. Lo que necesitamos aquí es el teorema de caracterización de la convergencia. Porque yo tengo lo que quiero, pero componente a componente. Fíjense aquí el i y el i. Entonces ahora ocupamos aquí el teorema de caracterización de la convergencia en Rn, que me dice que la convergencia de una sucesión de n-uplas a otra n-upla es equivalente a la sucesión correspondiente de las componentes iésimas para todos los índices ies, para todas las dimensiones. Entonces, ya tenemos esto, directamente por el teorema de caracterización de la convergencia obtenemos lo que queríamos. Pues nada más lo escribo y ya. ¿Qué dice la primera palabra del último párrafo? Aquí llegando. Por el teorema de caracterización de la convergencia Rn se tiene, es el límite, me estoy poniendo, cuando j tiene infinito de x sub k sub j es x0 en Rn, ¿no? Para que quede claro. Esto es convergencia componente a componente y esto ya es convergencia en Rn. Pero ahí está actuando el teorema de caracterización de la convergencia. Bueno, con eso terminamos el teorema. ¿Vale? Ezequiel, ¿verdad? Ok, ¿hay alguna pregunta? Óscar, por favor, quédate al final de la clase, no te desconectes, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿por qué optamos una tipo de inducción limitada y no construimos recursivamente desde la inducción en neutrales de la primera y la siguiente? ¿Perdón? Ajá, si son en neutrales, ¿por qué no agarramos la primera? Ajá. Y recursivamente construyendo la segunda, ¿por qué tuvimos que agarrar
¿Qué te refieres? Ajá, bueno, irlas construyendo componente a componente, porque ahí sí no hay un principio de ignición. Sí, de alguna manera lo que hace, lo más finito. Mi duda es por qué lo hicimos si no lo fuimos construyendo paso por paso. Más así decimos paso por paso. Ah, tú dices construir directamente la sucesión. Sí, ese es un buen comentario. Se puede hacer nosotros lo que hemos hecho aquí es deducir el teorema de Bolzano-Weierstrass en Rn a partir del análogo en R. Se puede hacer con las mismas ideas que se utilizaron para el teorema de Bolzano-Weierstrass en R, demostrar este en Rn. Sí, claro que se puede. Y de hecho no solo en Rn, sino en espacios métricos. ¿Vale? Entonces, la idea es similar. Lo digo rápidamente. Como la sucesión está acotada, tú la tienes dentro de una bola, o si quieres la puedes meter dentro de un cubo. Empiezas a partir ese cubo y te van saliendo cubitos más pequeños. Como tengo infinitos términos de la sucesión, pues tiene que haber infinitos términos de la sucesión recuerden lo que dijimos ese día que vimos el teorema, para infinitos índices de la sucesión los términos correspondientes tienen que estar en alguno de los cubitos, para infinito. A lo mejor hay un número finito que cae en algunos cubitos, pero hay uno al menos donde hay infinitos términos de la sucesión, ¿vale? En el sentido de los índices. Ese cubito lo vuelvo a partir y vuelvo a hacer lo mismo. Y entonces aplicas el teorema de los paralelepípedos encajados, o el teorema del encaje de Descartes. Entonces, ¿se puede hacer esa idea? Sí, perfectamente, y sale igual. Lo que yo vi aquí es cómo deducirlo desde R, pero el resultado análogo. Pero se puede hacer también directamente. Y de hecho, como digo, inclusive en espacios métricos. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta más? Ok. Bueno, les espero el lunes porque vamos a tener clase. No se me vayan ya de vacaciones. Yo sé que a lo mejor tienen exámenes, pero por favor hagan el esfuerzo de venir el lunes, ¿vale? El miércoles, si no tienen que hacer el examen, está bien. El jueves, si no han hecho examen y no tienen que hacer revisión, pues si quieren no venir, pues no es necesario, ¿no? Entonces, a lo mejor me despido de algunos de ustedes. Entonces les digo que ha sido un placer darles clase, me ha gustado mucho y espero que hayan aprendido conmigo. Y bueno, que tengan mucha suerte en su futuro y que les vaya muy bien. ¿Vale? Nos vemos. Bueno, ¿alguna pregunta en casa? ¿No? Ok, muy bien. Vale, vamos a... no, creo que...